Veíamos a la Santísima Virgen y era tal su resplandor que nos impedía ver cuanto nos rodeaba y precisar dónde estábamos. Solo alzar la mirada hacia ella. ¿Y les hablaba? Sí, nos hablaba. A mí me daba la impresión de estar ante una amiga a la que no has visto desde hace mucho tiempo. Y cuando se dirigía a mí me decía, hola, Conchita. ¿Decía hola, Conchita? Sí, me lo decía en español, hola, Conchita. Nos hablaba a todas las niñas y le explicábamos cuánto nos sucedía. Lo que habíamos hablado nos había dicho el ángel, la vida que llevábamos en familia, en fin, cosas. ¿Sentían miedo? No, ya le he dicho que era como encontrarse ante una amiga a quien no has visto desde hace mucho tiempo. Mejor dicho, como estar ante tu madre después de mucho tiempo, pero sabiendo que la conoces de siempre. Las visiones se sucedían a cualquier hora y en todo el pueblo. Las niñas dieron a conocer el propósito de las apariciones. La Virgen María las había escogido para que transmitieran un mensaje al mundo entero. Ni entonces, a sus 12 años, ni ahora, pueden explicarse por qué habían sido ellas las elegidas. La Santísima Virgen nos dio un mensaje. Fue el 4 de julio, pero nos ordenó no revelarlo hasta el 18 de octubre. El primer mensaje era, y quisiera repetirlo textualmente: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Este fue el primer mensaje. Las visiones continuaron hasta 1965. Entonces, Conchita tenía 15 años. En una de esas apariciones, las niñas vieron el castigo que amenazaba al mundo, según lo anunciado en el mensaje. El pueblo escuchó sus alaridos de terror. Más adelante, con sus visiones, las niñas supieron que Dios iba a concederle al mundo una oportunidad para evitar el castigo. A esta oportunidad la denominó aviso. En cualquier lugar del mundo, dentro de un avión o donde puedas encontrarte, tú percibirás el aviso y sabrás que viene de Dios. Pero nadie podrá hallarle una explicación, ni hombre alguno será capaz de razonar. Ese aviso lo sentiremos en nuestro interior y lo veremos con nuestros ojos. Pero no nos hará ningún daño. ¿No nos dañará? No. Creo que podrá ser como si dos estrellas, ¿cómo diría yo?, chocasen. Sí. Como si chocaran o se produjera un gran estruendo y muchísima luz, pero no cayeran. Me refiero a que no nos dañarán, pero en ese momento veremos nuestra propia conciencia y se hará presente todo lo que hayamos hecho o dejado de hacer. ¿Lo veremos? Sí. Veremos todo el bien y el que dejamos de hacer. Así veremos el bien y el mal. Sí. Es para convencernos de que al fin vivamos el mensaje que ella nos dio. Eso es lo que quiere que hagamos para nuestra salvación. Y dice que si vemos el milagro, quizá al fin cumplamos su mensaje. ¿Es para dar una prueba de que su mensaje es verídico? Sí, todos sus mensajes. ¿Qué puede decirnos sobre el gran milagro? Bueno, lo único que diría yo es que el milagro ocurrirá en mi pueblo, que todo ha de pasar en mi pueblo. ¿En Galavandal? Sí, todos los que estén alrededor de ese pueblo lo presenciarán. Y los enfermos que se encuentren allí quedarán curados. Nuestra madre dijo, los enfermos sanarán y los pecadores se convertirán. Y después de ese día los pinos quedarán marcados con una especie de señal. ¿Dónde? En los pinos, en la colina. ¿En la colina? Sí, en el campo. Veíamos allí a la Santísima Virgen. Y ya nos anunció lo de la señal. Y dijo que aquella señal quedaría allí marcada para siempre. Como si, por ejemplo, cosas que en realidad no vemos, pero... ¿cómo diría yo? Como un rayo de sol. No lo vemos, pero sabemos que viene de Dios. Allí quedará para siempre. ¿Usted sabe cuál va a ser esa señal? Conozco la señal, pero no sé cómo explicarla. Sé que podrá verse y hasta fotografiarse, pero no será tangible, no se podrá palpar. ¿Tocar? Eso mismo. ¿Será como un gran resplandor? Sí, algo así. Y permanecerá para siempre. ¿Y permanecerá allí? Sí, para siempre. ¿Y el gran milagro? ¿Usted sabe cuándo se producirá? Sí, conozco el año, el mes y el día, pero la Virgen me dijo que solo 8 días antes lo revelara. Cuando mira a sus hijos y piensa en el posible futuro, ¿siente temor por ellos?
Sí, lo siento. Incluso he llegado a creer que si Dios se llevara al cielo a mis hijos, los añoraría. Pero a pesar de mi pena, ellos se ahorrarían los sufrimientos que se avecinan. ¿Cree que van a sufrir? Sí. ¿Por qué? Creo que de todos modos, después del milagro, todos nosotros cambiaremos de ideas. Me refiero a que hemos olvidado tantas cosas como el sentido del pecado. Sostenemos que el pecado ya no es pecado, lo tergiversamos todo, le quitamos importancia, no nos mortificamos ni sacrificamos. Hemos perdido la noción del pecado. Sí. Comprendo. Es muy difícil volver a empezar y educar como Dios manda a los niños y no equivocarles como se hace ahora, ¿sabe? En que ya nada es pecado. ¿Nada es pecado? Sí, parecemos empeñarnos en que nos llegue el castigo. ¿Cree que no podemos librarnos del castigo? El castigo ha de venir y estoy segura de que también les alcanzará a mis hijos. ¿A sus hijos? Llegará en vida a mis hijos. ¿En vida de sus hijos? Sí. ¿Y eso lo asegura? Lo sé, seguro, sí. ¿Y no puede usted ayudarles a librarse del castigo? Lo único que yo puedo hacer, lo mejor que podemos hacer es enseñar a los pequeños a amar a Dios y a su bendita madre y a tener mucha fe en Jesús. ¿Y cuál es su mayor deseo para el resto de su vida? Amar a Dios y hacer su voluntad.